Ok, otro mecanismo importante es la racionalización. Este mecanismo es muy común en personas sumamente intelectuales. Eh, una persona que utiliza este mecanismo de defensa es aquella que trata de dar explicaciones, de entender la lógica, la coherencia de un acto. Trata de justificar las causas de una acción de forma racional. Muchas veces, por ejemplo, vemos a pacientes en consulta que te dan una explicación. Es que lo que pasó fue que esto y esto y esto, y entonces yo pienso que... Y entonces, al hacerlo así, se desensibilizan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde la racionalización? Es que la persona deje de dar explicaciones y que se quede con las sensaciones para que se conecte. Hay profesiones que es muy común y muy natural que racionalicen. Por ejemplo, nosotros los psicólogos y los estudiantes de psicología utilizamos la racionalización para explicar muchas de las conductas que observamos y a través de este mecanismo enfriamos. Y entonces discuto con algún miembro de la familia, por ejemplo, con mi figura paterna, mi objeto libidinal importante, y entonces sí, pero es producto de un conflicto interno que sucedió desde mis etapas primeras y entonces lo estoy proyectando y estoy llevando, y al hacer este proceso de racionalización, digamos que enfrío la emoción, ya no le doy un sentido, ya digamos que me quedo en el acto o en la idea y la retiro de los sentimientos que realmente están ahí, justifico, y entonces ahí hay una pérdida. Hay que llevar al cuerpo y traerlo ya al aquí y ahora. ¿Okay? Ya vimos toda esta serie, bueno, todos estos mecanismos de defensa, y revisamos también pues muchos de los conceptos importantes de la psicoterapia gestal. Hablemos cuál es el propósito de la terapia gestal. ¿Qué es lo que se trata desde el proceso terapéutico? Utilizar todos estos conceptos y todos estos mecanismos para ayudar al individuo a que se convierta en un todo, a que se dé cuenta de que tiene partes que ha fragmentado, que ha alienado, que ha escondido, y entonces que permita progresivamente o comience progresivamente a admitirlas, a aceptarlas, a reclamarlas como parte suya y a empezar a integrarlas. Y en esta integración, evidentemente, va tomando mucha más responsabilidad, mucha más fuerza, y hace una transición de una dependencia del otro, si hablamos de un retroflector, de una confluencia, pasa o realiza la transición de depender del otro a depender de sí mismo y de comenzar a percibir y pasar de un apoyo externo a un apoyo interno, interior, auténtico. Ese es el camino o el propósito de la psicoterapia gestal. Como ya les había platicado al inicio de la materia, cuando hablamos de este vacío fértil, este vacío fértil también se conoce como impas. El impas es el aprendizaje más valioso. Es este aprendizaje, este momento más bien de la vida en donde nos tenemos que mover. Es una situación en donde ya nos vemos estancados, en donde nos vemos que el asunto o la problemática no progresa y entonces no se le encuentra solución. Este impasse también es conocido como un momento de crisis. Es en el momento en donde nosotros podemos aprender quién realmente somos, integrar nuestros opuestos. Y entonces, para la psicoterapia gestal, una de las más grandes herramientas que se utilizan es el de la silla vacía,
y me permití utilizar esta infografía para explicar un poquito sobre cómo se hace la silla vacía. La silla vacía es aquella a través del cual nosotros podemos poner en la silla vacía algún aspecto de nuestra personalidad o alguna persona que nos permite entrar en diálogo con esta parte de nosotros rechazada y comenzar a integrarla. En este diálogo que les presento en la infografía, la persona presenta molestia o pues no le parece o no le gusta estar cansado. Y entonces, a través de este proceso, digamos que proyecta esta parte que no le gusta, ¿no? No me gusta porque me cansas. Ya estás quejándote de nuevo. Me enfada que ocupes tanto espacio de mi vida, le dice a su parte cansada. Y entonces le contesta a su parte cansada: eres tú quien me crea y quien se obsesiona conmigo. Y entonces le contesta esta parte que rechaza, la parte cansada: ya veo, ¿tú qué necesitas? Y entonces la parte cansada le dice: si me cuidas, te cuidas. Y entonces yo apareceré menos. Y entonces esta parte rechazada ya puede verla y le dice: yo te cuido, ¿y tú qué haces por mí? Yo te aviso cuando te estés complicando la vida. Vemos cómo en este diálogo con esta parte que rechazamos podemos encontrarnos y integrar esa parte rechazada, porque evidentemente esa parte que rechazamos existe para algo. Bueno, otro concepto importante, y con este vamos a terminar un poquito, que es la psicoterapia gestal, es el concepto de neurótico para Fritz Perls. El concepto de neurosis o de neurótico para Fritz Perls es diferente al de otras corrientes. Para Fritz Perls, un neurótico es todo hombre que utiliza su potencial para manipular a los demás, en vez de creer en él mismo. ¿Cómo lo hace? Pues usurpa el control, se enloquece del poder, moviliza a sus amigos o parientes o familiares en lugares en donde él se siente impotente para usar sus propios recursos. Lo hace porque no resiste las tensiones y frustraciones que acompañan al crecimiento. Arriesgarse es arriesgado, demasiado arriesgado para pensarlo. ¿Quién sería un neurótico para Perls? Toda aquella persona que utiliza al otro para satisfacer sus necesidades. Todo aquel que, en lugar de hacer crecer su potencial, manipula al otro para satisfacer. Cada vez que tienen una tarea, por ejemplo, me dejaron hacer una tarea que voy a exponer y tenemos que hacer un dibujo, pero me doy cuenta que soy muy mal dibujante y entonces escojo a aquel compañero para que él haga el dibujo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy manipulando al otro para que haga algo por mí. En ese momento me convierto en un neurótico según Fritz Perls. En lugar de hacer crecer mi habilidad para el dibujo, manipulo al otro para que él lo resuelva por mí. Y fíjense, en muchos momentos de nuestra vida ocupamos de alguien más para que nos resuelva, pero en eso no desarrollamos nuestras habilidades. Cuando dejamos de manipular al otro para que me resuelva, para que cumpla una necesidad que yo tengo, pues pierdo la oportunidad de crecer. Cuando dejo de hacerlo y tomo mis fuerzas, mis habilidades, mis capacidades y entonces me arriesgo, dejo de ser neurótico.